¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, para comentar con ustedes todos los sucesos que hay alrededor de este operativo, digamos operativo Sinaloa, donde se atrapó al hijo del Chapo Guzmán, este chamaco, porque tiene 31, 32 años, por ahí está, junto con el que fue ultimado en el operativo Chihuahua en Ciudad Juárez, Neto, que también era más o menos de la misma edad, y son herederos de educaciones que tienen que ver mucho con la delincuencia ante la falta de un sistema educativo que se perdió en los gobiernos anteriores neoliberales, que quitaron de nuestros libros de historia la propia historia, nuestros libros de texto, la propia historia, el civismo, ¿no? Y con eso, pues, negaron lo que es nuestro pasado. Pero bueno, resulta que en este operativo, según la información del propio secretario, hoy por la mañana de la defensa hubo 29 muertos, 35 heridos, 21 detenidos hasta el momento, y de los 29 fallecidos, 10 son militares, murieron, 35 de ellos lesionados, 19 delincuentes fallecieron y 21 pues fueron detenidos. Pero bueno, estas son las cifras que se dan hasta ahorita. Pero esto me recuerda y me lleva más bien a una anécdota que platicó un comentario de hoy por la mañana entre el grupo de periodistas que tenemos eh, un intercambio de opiniones en un WhatsApp creado por un servidor entre periodistas. Un estimado y fino amigo, Toño Huerta, espero que no se moleste por lo que voy a comentarles. Él decía, a respuesta de otra compañera periodista, pues entre periodistas también hay opiniones a favor o en contra del gobierno de AMLO. Unos se entregan a la opinión de la oposición, otros estamos en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo de los logros que ha tenido, porque se le puede criticar muchas cosas, pero decía hoy por la mañana este amigo que en respuesta precisamente a una opinión contraria al haber atrapado a Ovidio Guzmán, decía, la primera vez pues le criticó la oposición, el que no lo atrapó, que ya había entrado en contubernio con el grupo Sinaloa, con el Chapo Guzmán, saludando a su mamá y dejando libre a su hijo, a Ovidio, en la primera intentona de detención en 2019. Pues ahora que lo detienen, pues dice, ya tampoco les gustó. También hay motivo de crítica, y decía mi amigo Toño Huerta en este WhatsApp, en este chateo entre nosotros, que dice, bueno, ahora resulta que a toda solución le buscan un problema. Ahora resulta que no es positivo y empiezan con esto de que la guardia, que diga de que el atrapar a Ovidio es un regalo casi de Reyes Magos, digo, hablando ya de esta época, para Biden, el presidente de los Estados Unidos, que estará aquí a partir de el lunes en encuentros trilaterales México, Canadá, Estados Unidos, como los líderes de América del Norte en relación al TECMEC y muchos temas que va a haber ahí, entre ellos precisamente el de la seguridad. Y me recordó a mí en las épocas de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de México, que fue el responsable de la matanza del 68 junto con Luis Echeverría, que luego fue el responsable también de las agresiones de estudiantes en el halconazo del 71. Pero desde esa época, y mucho antes, pero en esta muy concreta, Díaz Ordaz no se le puede negar que era muy inteligente también, autoritario, represor, pero no se le niega su inteligencia. Estados Unidos nos acusaba a México de ser el trampolín de las drogas que pasaban de Estados Unidos, de México hacia Estados Unidos. Y respondió en ese momento Díaz Ordaz, dice, bueno, si ellos dicen que nosotros somos el trampolín de las drogas hacia Estados Unidos, es porque en Estados Unidos está la alberca. Es decir,
Con esto quería decir que el mayor mercado mundial todavía de consumo de drogas, de drogadictos, es precisamente Estados Unidos. Y este es un tema económico. Si ahí hay una gran demanda de drogas, pues de algún lugar tiene que abastecerse. En contubernio, narcos mexicanos, colombianos y de otros países en América, con los supernarcos de Estados Unidos, de que ellos no se sabe nada, no se les ataca, no se les toca, y ahí están. Pero bueno, los mexicanos somos, según ellos, los culpables. Y nosotros, en este caso, ponemos la droga, se los mandamos a sus drogadictos, pero también ponemos los muertos, y ellos hacen el negocio de su vida con la venta de los propios estupefacientes que van de México hacia Estados Unidos a venderlos en el mercado norteamericano. Ahí hacen sus cadenas de distribución ellos, y además ponen las armas con las que nosotros en México nos estamos matando. Este es un aspecto que hay que tomar en cuenta, porque pues este no es un mundo de buenos y malos, no es un mundo de blanco y negro, es un mundo en el que la realidad es esta, económicamente hablando, y perjudicando en lo social a toda la población en nuestro país. Y en estos asuntos que estamos viendo ahora, la cuestión de la marihuana queda como en un tercer lugar, la cocaína sigue en primero o segundo, pero ahora hay una droga peligrosísima que es el fentanilo. Y esta es la respuesta que quiere dar el gobierno de Estados Unidos, porque les está matando mucha gente y también está perjudicando a los mexicanos. Bueno, soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Las que ha puesto el gobierno de México. La creación de la Guardia Nacional, criticada por la oposición, por la hipocresía opositora en México, el cinismo con el que actúan cuando ellos mismos introdujeron al ejército a las calles en la época de Fecal, así de Fecal, Felipe Calderón, a las calles, y según ellos iba a ser su solución, pero era utilizar al ejército para reprimir a la población. La Guardia Nacional es, como lo dice AMLO, y el ejército mexicano es un ejército del pueblo. Ya en alguna época, Ignacio Ramírez, el nigromante, usted lo recordará, y lo quiero comentar aquí porque tengo a la mano un tomo de un libro muy interesante que editó en la Comisión Editorial de la Cámara de Diputados Federal, encabezada por Gerardo Fernández Noroña. Hizo una producción de obras escogidas de Ignacio Ramírez, y en el tomo 2, que donde habla sobre cuestiones políticas y sociales, aquí se lo muestro, pues habla en el capítulo relacionado, no el capítulo, sino el apartado relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro tema de mucha actualidad. Dice, el Congreso Constituyente, luego que introdujo en la República la institución del amparo es una maravilla, una joya de la justicia en el mundo, creada como institución, el amparo, por mexicanos. Y entonces dice que luego que introdujo en la República la institución del amparo, dispuso al mismo pueblo como el único soberano, el pueblo de México, pero no ejerce su soberanía sino cuando obra directamente con exclusión de todo apoderado. Y como obra, pues en la institución del amparo es la Guardia Nacional, que la califica como el pueblo guerrero, en los levantamientos cuando es pueblo legislador, y en las elecciones cuando es el pueblo quien designa a sus mandatarios. Todos estos tres temas ligadísimos a la gestión de López Obrador en este turno que le ha tocado como jefe del Ejecutivo Federal y como amante de la historia, de los libros y de las enseñanzas que la historia nos deja a los mexicanos. Por eso la oposición se niega a que se cultive el pueblo de México, que se politice y que se concientice de lo que ocurre en el país.
Las soluciones, bueno, está la Guardia Nacional, precisamente creada por AMLO, y la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo precisamente en este capítulo de Chihuahua y de Sinaloa, pero también de Zacatecas, de Guanajuato, de Michoacán, de Guerrero y muchos otros lados en la República, el Estado de México, el propio Distrito Federal, a donde quería o pretendía refugiarse Ovidio Guzmán para no ser tan perseguido, ocultarse. Y bueno, pues aquí están las justificaciones que se están dando, recogiendo además historia. AMLO se alimenta de la historia y de lo que ocurre hoy en nuestro país para tratar de dar soluciones a los problemas. Está entonces la cuestión de la Guardia Nacional y con una forma de tratar de contrarrestar el daño que hicieron precisamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en términos de la privatización, por ejemplo, de las cárceles en México, privatizar los servicios carcelarios cuando debiera ser una función exclusiva del gobierno. Y es momento de que esta política tal vez de abrazos, no balazos, pues se haga un poquito más contundente, como ocurrió precisamente ayer, como ha ocurrido ahora en Chihuahua. Y momento también de que el gobierno tenga el control de las cárceles mexicanas, de las penitenciarías federales, cuando menos, y esto debería de tener eco en las propias estatales. Ahí está el caso Chihuahua, a donde el gobierno federal tuvo que ir a hacerle la solución, ayudarle a resolver su problema a la gobernadora panista de Chihuahua, y que sea un control estrictamente policial, ya no digamos militar. La Guardia Nacional, fuera de todas corruptelas, controlar las cárceles, porque imagínense este tipo, este chamaco neto, drogas, armas, mujeres, todos los lujos dentro de la cárcel, y a la hora de que se fraguó su fuga, prácticamente fusilaron a 10 custodios, hubo muchos muertos, se escapó, fue perseguido, fue abatido. Pero ¿qué se refleja en esto? La gran corrupción que existe en los centros penitenciarios de México y que desde ahí se controlan muchas operaciones de las grandes bandas criminales en el país. Entonces esto tiene que terminar de manera drástica con ese control de las instituciones penitenciarias, y por esto no solamente es el caso de Sinaloa, Chihuahua y muchos otros más en México, que nos da que pensar, porque una vez atacando a estos grupos criminales, desmantelando sus cabezas, esto de la extradición ya pasa, digamos que a segundo término por las especulaciones que se dan desde la derecha, el premio que le da AMLO a la bienvenida a Biden, etcétera, rumorología o lo que sea, pero Estados Unidos también tiene el derecho de pedir la extradición de un delincuente. Hay tratados firmados por el gobierno mexicano a través también del propio Senado de la República, y la extradición es un planteamiento que opera judicialmente en términos de relaciones internacionales. No será fast track, como diría Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Primero tiene que seguirse un juicio en México y después ver si opera, si procede la extradición de este delincuente, como de la de muchos otros más. Así es de que sí estamos en un problema serio, estamos en un problema grave, pero estamos en un problema que valientemente sí está afrontando el gobierno federal, pese a las críticas de la oposición, que a toda solución, como dice mi amigo Toño Huerta, a toda solución le encuentran un problema.